Jesús, gracias por darnos la entrevista. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Jesús, viene una marcha muy importante este próximo 27, este domingo 27. Para la gente que te está oyendo, escuchando, siendo el vocero del presidente y desde los ángulos de tu valoración, ¿por qué es importante esta marcha? ¿Por qué es importante marchar este próximo 27 de noviembre? Bueno, primero se cumplen 4 años de gobierno y han sido, digamos, años intensos. Venimos de un movimiento pues, donde las movilizaciones fueron la principal característica, la organización territorial. Y llevamos 4 años sin que esto se manifieste propiamente, ¿no? 2 años de pandemia, pues el primer año pues apenas hubo un encuentro el 1 de diciembre, ¿no? A cumplirse un año. Y creo que pues es importante también el encuentro humano, ¿no? La reafirmación del espacio humano donde el movimiento pues también expresa su fuerza en la unidad, en la convivencia y en la voluntad colectiva que eso expresa, ¿no? Entonces, pues es un buen momento porque ya después vienen procesos electorales o se habrán años electorales y ya no se va a poder o no va a tener el mismo significado ni la misma libertad para movilizarse. Entonces, creo que es el momento adecuado. También queda cada vez más claro de qué se trata la Cuarta Transformación. Quizá al principio se entendían las ideas, pero no a dónde iba el gobierno. Había mucho ruido mediático y también como que el romper con la inercia gubernamental, la inercia burocrática, la forma de gobernar, pues todo eso es complejo, ¿no? También las curvas de aprendizaje, todo lo que representa la administración pública. Y siento que este gobierno pues ya está en un momento en el que no solo es el momento más de más maduración, sino también ya de entrega de resultados. Entonces también todo eso hace que, por un lado, la necesidad de fortalecer el movimiento como un momento de cambio, porque la transformación que se está buscando y que se está construyendo es una transformación arriba en las instituciones, en el aparato del Estado, en la forma de gobernar, en ese sentido un cambio de régimen político, en la definición de los presupuestos y en el tipo de obras y de programas que se están haciendo. Pero por el otro, el cambio es también la participación de la gente en esa transformación. Y entonces en esa parte quizá todavía hace falta mayor, ahondar más en mecanismos de participación, de lo que es la vigilancia ciudadana, ¿no? Para combatir la corrupción, aunque sí se ha participado en el diseño de obras y de algunos procesos de cambio a nivel regional, pues sí es el momento en el que la gente también tiene que tomar en sus manos esta transformación. Entonces, pues todo eso confluye en una movilización nacional que pues fortalece en lo psicológico, fortalece en las convicciones y pues también es un mensaje hacia el país, ¿no? Ahorita que mencionas, Jesús, la 4T y qué es la 4T o el rumbo de la 4T, si tuvieras que definir qué es la 4T, ¿cómo lo definirías? Bueno, es el propósito de, primero, democratizar el gobierno en 2 sentidos. Uno, en cuanto a los programas y las obras y el trabajo propiamente de gobierno enfocado a la sociedad. Y entonces, un gobierno y un presupuesto al servicio de la gente. Pero por el otro, es el cambio del enfoque de qué tipo de sociedad construyes, ¿no? Venimos de una sociedad desigual, de una sociedad donde se ha concentrado la riqueza, donde se han concentrado las decisiones, y entonces hay que democratizar las decisiones, hay que redistribuir la riqueza y plantear un desarrollo distinto, ¿no? Un desarrollo que incluya. Entonces yo lo sintetizaría como una propuesta de un desarrollo con justicia. Un desarrollo con justicia, así se sintetizarías. Pues bueno, un desarrollo sustentable, un desarrollo con respeto a la naturaleza, un desarrollo incluyente, pero con justicia social.
Ya. que digamos es el déficit principal en este país, ¿no? Hace un rato que me respondías la primera pregunta, vi un video tuyo en la UAM Xochimilco, me parece, en agosto pasado, y hablabas sobre los estudiantes y señalabas en esa charla que diste que la 4T o ustedes se habían quedado esperando, palabras más me corriges, se habían quedado esperando a los estudiantes como un sujeto histórico dentro de esta 4T y que eso no había sucedido. ¿Pudieras desarrollar más esa idea? ¿A qué te refieres en esa parte y por qué crees que no ha sucedido eso? No, bueno, yo creo que hay una participación de la juventud diferente, ¿no? Hay un cambio también generacional, hay un cambio en la cultura política, ya no son los movimientos sociales tradicionales. El movimiento estudiantil pues prácticamente no es lo que se conocía, literalmente no existe hoy, ¿no? Entonces hay organización estudiantil, hay algunos movimientos De repente coyunturales que se expresan, pero no vemos una fuerza estudiantil ni juvenil organizada como en otras épocas. A eso me refería, pero evidentemente en esta idea de que la transformación es arriba, pero también abajo, pues uno piensa que hace falta más fuerza social para llevar a cabo el cambio, ¿no? O sea, más participación, más discusión política y social y cultural en muchos sectores de la sociedad. O sea, dejar que el estamento político o mediático monopolice la vida nacional. Eso es lo que, digamos, extraña, ¿no? Entonces, el papel de las universidades que han participado, por lo menos a partir de la segunda mitad del siglo XX, en los capítulos más importantes de México, en la democratización del país, en la lucha por los derechos humanos, en la defensa de los derechos de los indígenas, de las mujeres, en la propia defensa de los derechos a la educación por los estudiantes, pues son momentos muy importantes que ahora, digamos, se extraña un poco que no haya tanta fuerza social organizada definiendo, discutiendo, construyendo el rumbo de nación. Eso creo que de cualquier país. Ahí es donde dices que se quedaron esperando a los estudiantes. Pues ahí es donde uno esperaría que hubiera más participación. ¿Ustedes sienten, Jesús, desde donde estás tú parado, sientes que hay más respaldo académico y estudiantil hacia el gobierno de la Cuarta Transformación o que hay más un rechazo desde donde estás parado? ¿Cómo los lees? Bueno, yo pienso que el estamento académico, y cuando me refiero a estamento académico me refiero a las autoridades académicas, a la formación de una élite académica, ¿no? El neoliberalismo cooptó a las universidades, cooptó el pensamiento, cooptó la investigación. Y basta uno ver a investigadores que analizaban críticamente las políticas públicas, las inversiones empresariales en el campo, en la ciudad, la política laboral, el castigo a los trabajadores, la ausencia de derechos laborales o la apertura comercial indiscriminada que hubo a partir del Tratado de Libre Comercio, de toda esta política de sustitución de la producción nacional por la importación de alimentos y entonces buscar los nichos más competitivos a partir de productos de exportación. Y volver una economía de exportación en lugar de producción de bienes y servicios para los mexicanos. Sino un enfoque de hacia afuera, ¿no? De competir en la globalidad. Y entonces las universidades, el pensamiento y la planta productiva se enfocaron hacia eso. Entonces, mucha investigación social, científica, tecnológica, se enfocó a estos nichos donde, digamos, lo importante era romper las formas de organización o cambiar la narrativa de la historia nacional, de los propios sectores, la explicación de los problemas nacionales y sus soluciones, y se fueron hacia esta tendencia neoliberal donde el mercado era el actor principal, ya no la sociedad. Ya no las universidades. Entonces se subordinó la educación, se subordinaron las universidades, se subordinó la investigación, y esto tuvo consecuencias, y consecuencias graves desde el punto de vista en las universidades públicas, porque como hemos visto en el caso del CONACYT,
empresas transnacionales colonizaban su presupuesto para investigación científica y tecnológica, pero no entregaban ni dejaban ni siquiera reportes de la investigación, sino eran subsidios para su desarrollo tecnológico, para negocios, pero no para el desarrollo nacional, ni siquiera el fortalecimiento tecnológico del país, ¿no? Entonces, esto ha afectado la academia. Entonces, el cambio del enfoque hacia el fortalecimiento de los sectores estratégicos, la búsqueda de la soberanía alimentaria, de la soberanía energética, de buscar un proyecto industrial nacional que permita fortalecer las capacidades del país a responder a los retos y necesidades económicas y tecnológicas, pues han generado también rechazo. Digamos, hay un sector de élite académico que pues se benefició tanto que hasta sus ingresos eran mayores que los diputados. Sí, Entonces, sí, tremendo. esos son los que ahora, digamos, están un poco molestos con el cambio de las políticas. En lugar de ampliar las becas, lo que quieren ellos es que haya menos becas, mejor pagadas. Y aquí, por ejemplo... ¿No agarraron parejo? ¿No están pagando también justos por pecadores? Sí, pues seguramente pasa cuando cambian las políticas que algunos investigadores, pero no se han afectado sus ingresos, eso es lo que me llama la atención. Lo que pasa es que los ingresos, o sea, las becas no se han afectado, se han mantenido y han aumentado y no han disminuido su monto, al contrario, han aumentado. Entonces, todas estas críticas de que se ha dejado y abandonado la investigación y que se ha castigado a los investigadores, en realidad lo que está sucediendo es que habían nichos como el CIDE, ¿no? Como la élite de investigación en las universidades públicas, que recibía dinero extra, que nadie sabía bien cómo se gastaba, pero que servía para hacer elefantes blancos, para pagarse unos buenos dividendos los directivos, para pagar viajes al extranjero y a muchos congresos, pero sin resultados concretos. Y además sin ninguna, ¿cómo se dice? Pues ninguna rendición de cuentas. Hagamos un análisis de todo esto de las universidades, del manejo presupuestal de las universidades públicas, de las inversiones, de los edificios que han construido, que han comprado, de todo lo que han invertido, y pues estaría interesante el resultado, ¿no? Recordemos que una parte de la estafa maestra, es decir, que este desvío de recursos para las campañas políticas o para los ingresos de gobiernos estatales o funcionarios federales, se dio a través de las universidades públicas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el manejo discrecional de las universidades, con el pretexto de que era para la educación, pues era opaco, ¿no? Entonces, hay una reacción evidente de enojo de ciertos sectores, pero yo veo que los jóvenes, los estudiantes, una buena parte de los estudiantes en las universidades públicas de todo el país están simpatizando o ven con simpatía al gobierno. Así lo ves hoy. Sí, y así lo vemos. Un elemento te doy nada más. En la marcha opositora no había jóvenes y no había estudiantes. Si esa inconformidad que se dice y los académicos fuera real y grande, pues ahí es un espacio natural, aunque fuera pequeño, digo, que no fuera masivo, pero no estaban ausentes. A mí me gustaría, porque sabemos que estás con tiempo apretado, luego pasarte como un texto de algunos balances o observaciones, críticas que hacen algunos sectores que no estaban en esa elite y que la están padeciendo, y creo que sería útil que ustedes lo tuvieran ahí. No, claro, pues es que Te lo a paso. lo mejor, como dices, ¿no? Se toman decisiones y ya en la filigrana, en el detalle, ahí es donde está el diablo, ¿no? Están pagando cosas. Jesús, tú y yo nos conocemos de muchos años atrás. Te conocí como periodista, como activista. ¿Cómo ha sido tu cambio de vida ahora que estás trabajando en la presidencia? Es vez primera que estás ejerciendo poder. ¿Cómo vives el poder? ¿Sientes que en algún momento te ha atrapado, te ha hecho que te tropieces, no? ¿Cómo lo estás viviendo? Soy servidor público. Sí. Pero con poder. Bueno, siempre he sido servidor en muchas condiciones, pero hoy soy servidor público y yo sigo pensando igual y sigo luchando por las mismas causas. Efectivamente tengo una responsabilidad grande.
que bueno, pues obviamente compromete más. Perdí mi vida personal, porque pues esto es la entrega al proyecto de cambio, de transformación. El hecho de estar tan expuesto mediática y políticamente, pues también disminuye tu posibilidad de tener una vida íntima y hasta una vida pública fuera de este ámbito, ¿no? Entonces, pues sí, me ha afectado, pero no por las razones que esgrimes, ¿no? O sea, cuando dices, ahora que tienes poder, bueno, pues estoy en un lugar, puede ser prominente y vistoso arriba de la atalaya, pero sí, pero aguas, no, porque no es crítica. No. Es una responsabilidad muy grande, porque es poder hacer, poder transformar y poder ayudar a los demás. Ajá. Y esas cosas, pues sí, uno también tiene que aprender a hacerlas, ¿no? Porque no es fácil. También es fácil que uno se maree, ¿no? Sí. A eso me refiero. Pues no tengo ni guardia, ni chofer, y digo, son elementos que también en esos en lo 4 cotidiano... años te has llegado a marear. No, todo muy claro. Esto es transitorio. Sí. Esto es bueno, por supuesto, esto se debe a que el presidente de la República me invitó, pero esto ¿Cómo fue la invitación? Pero esto sobre todo es la decisión de la gente de tener un gobierno a su servicio y bueno, pues todo este plan de austeridad donde uno paga su celular, su comida, todo, no hay gastos así onerosos. Y entonces uno le pone, ¿no? Entonces, claro, el ingreso es mayor al que eso lo he escuchado en varios funcionarios. Pero, pues estoy contento porque es una experiencia de poder participar en el cambio en este país, algo por lo que luchamos muchos años y muchas generaciones. Y claro, es una responsabilidad ética muy grande, poder hacerlo bien, porque es una oportunidad única y pues, dijiste una responsabilidad ética. Sí. Muy bien. Ponme ejemplos de esa responsabilidad ética para quien no entiende a qué te refieres. Bueno, hay problemas, aunque mi área es la comunicación, ¿no? Y ahí, bueno, por ejemplo, en la área de comunicación, pues a quién vas a atender, digamos, de una manera mucho más asertiva y directa y permanente, a los grandes dueños de los medios de comunicación que tienen mucho dinero y son seductores y te pueden ofrecer muchos favores y regalos y demás, o a las radios comunitarias, a los periodistas de a pie, o la nueva emergencia de estos comunicadores en las redes digitales y que, pues que representan el surgimiento de una nueva generación de comunicación en nuevas circunstancias. Y pues mi opción es obvia, ¿no? Es con los de abajo, con los pequeños, con los que pues siempre han bregado con su propio esfuerzo para trabajar y salir adelante. Frente a problemas nacionales de medio ambiente, pues ¿a dónde vas a optar, no? A una minera que tiene todo el dinero del mundo, que especula con la vida, con el agua, que destruye la naturaleza, que destruye el territorio, que afecta la salud de los pueblos, que está contaminando el agua, o a los campesinos que están protestando, a los pueblos indígenas que se oponen. Aunque el Grupo México o las grandes mineras extranjeras tengan mucho poder y mucho dinero y presionen mucho y a muchos niveles, pues la decisión es, en nuestro caso, nuestro enfoque, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, pues está en poder atender a la gente, resolver estos problemas, no dar nuevas concesiones, buscar remediaciones ambientales, investigar sobre las consecuencias de la contaminación industrial, ambiental y en este caso y con la gente, dotarla de herramientas para juntos salir adelante y enfrentar situaciones complejas. No todos los rezagos se van a resolver ahora, pero hay que sentar las bases para que gobierno y sociedad puedan enfrentar los retos mayúsculos de los cambios históricos. Tú que trabajaste muchísimo en minería, sobre temas mineros, en mineras, tienes hasta documentales al respecto. Puedo imaginar que la dimensión del poder de los mineros, de la minería, es brutal. Nunca se ha abierto la posibilidad de poder trascender, de llevar más allá unas modificaciones
o un intento de modificar la ley minera en varios de los artículos que prácticamente han legalizado el despojo, y que además la propia ley minera es inconstitucional o anticonstitucional porque violenta el artículo 2 y el artículo 27 constitucional. Si habláramos estrictamente de cuestiones jurídicas, habría una posibilidad de poder gestionar eso, de prácticamente derogar varios artículos o toda la ley minera por violentar el 27 constitucional. ¿Se ha considerado eso? Sí, claro que se ha considerado la reforma constitucional o las reformas constitucionales, que cambia las leyes, pero también un gobierno que está llevando un desafío histórico de este tamaño no puede agarrar todos los problemas y querer solucionarlos al mismo tiempo, porque simplemente no se podría. Es un monstruo grande y pisa fuerte, ¿no? Intereses y juntas a todos los intereses y entonces te paraliza. Entonces, este gobierno ha tenido que elegir sus batallas sin abandonar las banderas, manteniendo el compromiso, avanzando. Y bueno, pues los avances son contener la destrucción, la depredación, no dar nuevas concesiones, no permitir que haya más abasto de agua potable para la minería, buscar la remediación y la limpieza de los ríos, pero bueno, son retos, no son pequeños. Buscar que la disponibilidad de agua, que es escasa en el norte del país, media en la zona centro y un poco más abundante en el sur, pues se equilibre, pensando primero en el derecho de la gente al agua, que es el derecho a la vida, y luego pues el desarrollo industrial. Pero no puedes dejar el desarrollo industrial por así de buenas a primeras decir, no, como el derecho al agua es primero, entonces paralicemos la industria. Pues tienes que buscar salidas que equilibren y que mantengan la economía viva, pero al mismo tiempo permitan que ir cambiando la lógica que ha sido, digamos, totalmente entregada al mercado, ¿no? Adelfo Regino. Pero para eso hace falta también, y esto no es ningún reclamo, simplemente es una realidad, se requiere una sociedad organizada, una sociedad que haga suyo el cambio, y la defensa del territorio, la defensa del agua, el cambio constitucional, y los cambios a las leyes, la modificación de las políticas públicas, favorables a la depredación, a la privatización y contrarias a la vida, vayan para atrás. Pero eso no es una tarea solo del gobierno, porque el gobierno, puedes tener el gobierno, pero el poder, o sea, el poder económico, el poder mediático, pues se opone a esos cambios, ¿no? Entonces uno tiene que buscar la manera más inteligente de sortear esa situación y hacer conciencia a la gente. Entonces también hay un proceso de empoderamiento, de organización, de trabajo con diferentes sectores, particularmente con los pueblos indígenas, que es donde más se ha avanzado, pues para la recuperación de su dignidad, pero también de su economía. ¿Por qué no se ha metido la ley indígena que ya elaboró ahí encabezando la Adelfo Regino? Que el presidente comentó y dice, bueno, yo la tengo que leer, pero eso fue hace como 2 años, y ya no se ha vuelto a mencionar. Bueno, hubo un proceso de consulta muy largo. Sí. Y ya está la propuesta. Sí, hace como 2 años la entregó Adelfo, o año y medio. No, hace como 1 año más o menos. Pero sí está ese pendiente que sí tenemos que proponer en el Congreso, que es los derechos de los pueblos indígenas. Pero yo creo que también es importante no solo la reforma, sino discutir el futuro de los pueblos indígenas en sí, en torno a qué condiciones hay para la reconstitución de los pueblos. No basta con la reforma constitucional, que se ha vuelto una bandera del movimiento indígena, que es muy importante, que viene de atrás, que viene de los acuerdos de San Andrés, del levantamiento zapatista, de ese despertar indígena continental del 92 y que se expresó en México muy claramente a partir del 94, pero necesitamos que los pueblos, porque también hay hoy los territorios están lacerados por la violencia, por el control digamos, la disputa territorial, ¿no? Entre las empresas transnacionales, pero también de los poderes fácticos del crimen organizado. Entonces, se ha ido liberando también, recuperando el territorio
a esas zonas ya dominadas completamente por el narco. Entonces, esto es un proceso, no es solamente un cambio legal, sino tiene que ser un proceso de reconstitución del tejido social, de los pueblos indígenas, de las comunidades, una reconstrucción económica de las regiones, y para ir echando afuera el crimen organizado. Y muy importante la base jurídica, ¿no? Por eso claro, esa ley, pues ojalá se pueda meter, ¿no? Antes de que se vayan. Ya si no la aprueban, pues que ya pague el costo, ¿no? Sí, claro. Pero ustedes ya hacen su parte, ¿no? Ojalá se pueda considerar eso, ¿no? Jesús, a ti y a mí también nos tocó, como a varios periodistas o activistas, pues tener una mirada distinta con respecto de las Fuerzas Armadas. Ahora que estás en el gobierno, pues la mirada es distinta. Y puedo entender, alguna vez lo he comentado en los programas que tengo, que hay que ver cómo se mira desde allá adentro para tratar de entender. Nosotros que hemos estado trabajando en Coahuila, Tamaulipas, Veracruz, Michoacán, Chiapas, Oaxaca, pues entendemos las distintas realidades y entiendo esa corriente antisistémica que conocemos muy bien tú y yo, las razones por las que se oponen y entiendo en cierta medida pues algunos razonamientos del presidente de darle tanto poder ahora a las Fuerzas Armadas. La enorme preocupación que seguimos teniendo varios es que no hay nadie que las regule, se autorregulan, ¿no? Y entonces seguimos viendo los poderes y los excesos, como en el caso Ayotzinapa, por poner un ejemplo. No se ha planteado ahí acotar ese poder a las Fuerzas Armadas para que haya algo que las regule. Estoy pensando en lo que viene, ¿no? Que un día nos regrese un Felipe Calderón, un Peña Nieto, un Ernesto Zedillo, que lo padecimos muchísimo, con un ejército que ahora tiene pues el control de las aduanas, el control de los puertos marítimos, con todo lo que ahí circula. Y entonces son estos contrastes, ¿no? O sea, lo que platicaba estos días el presidente, ¿no? Por un lado, todo lo que ya está ingresando que antes no ingresaba, y por el otro siempre ese riesgo de que se los traguen otra vez, como lo vemos en Tamaulipas, ¿no? Y en otros estados donde el ejército también, pues hay varios elementos se han incorporado a cárteles de la droga. ¿No consideran que hace falta algo que regule a las Fuerzas Armadas? Bueno, toda institución pública tiene que tener sus mecanismos de control social ciudadano, porque es una necesidad y hay que pensar los mejores mecanismos que no paralicen tampoco a las instituciones. Pero en este caso de las Fuerzas Armadas, creo que la primera reflexión es que sí necesitamos unas Fuerzas Armadas fuertes. Somos un país que ha enfrentado no solo invasiones, sino la presión también de poderes globales importantes. Y la única garantía que tenemos de soberanía nacional, bueno, son dos, las Fuerzas Armadas y nuestro pueblo organizado. Porque no podemos olvidar que la base de la soberanía es la soberanía popular. Pero las Fuerzas Armadas han sido envilecidas, han sido utilizadas. Es un ejército muy distinto al ejército de América Latina. Su origen social le da un componente muy interesante a las Fuerzas Armadas. Evidentemente los abusos, las violaciones a derechos humanos que se han presentado, que se han dado, pues han sido consecuencia también de políticas del gobierno o de los gobiernos en turno que han usado a las Fuerzas Armadas, al ejército, a los soldados, a la marina, para determinados fines políticos, para reprimir a la gente, para atacar a los pueblos, para despojarlos. En fin, ese uso político es el que ya nos está haciendo. Y creo que eso es importante en la reflexión. Entonces, ¿cómo lograr que se mantenga esta... porque el giro que han tenido hoy las Fuerzas Armadas, se habla de poder económico y de que están haciendo muchas obras y que tienen los puertos, las aduanas, un aeropuerto, ahora van a tener varios aeropuertos y una línea aérea y controlar un tren. Por supuesto van a tener mayores recursos, pero nadie está pensando que las Fuerzas Armadas también tienen jubilaciones y tienen una carga presupuestal de las pensiones
y que de esta manera es como se va a descargar al Estado de estas presiones del pago de las pensiones. Entonces, lo que es la seguridad social de los marinos, de los soldados, hoy de los guardias nacionales, pues va a descansar en estos proyectos económicos. Pero por el otro, creo que sí es importante pensar que la protección, la defensa de los derechos humanos, pues tiene que quedar muy claro con mecanismos que impidan la impunidad, ¿no? Eso es lo más importante, creo que... Pero de eso no hay nada. Bueno, ha habido avances en términos de que todas las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay una parte que se están cumpliendo y otras que están en proceso de cumplirse. Hay militares procesados por violaciones a derechos humanos, guardias nacionales, marinos. La mayoría son de hechos que han ocurrido en el pasado, antes de esta administración, pero hay también de esta administración, ¿no? Entonces, creo que las situaciones no son blanco y negro, son complejas, ¿no? Porque hay un poder judicial también que no funciona, que está totalmente, o en gran medida, para no decir totalmente, pero en gran medida, pues tiene problemas de conflictos de interés, está sujeto a poderes fácticos, es susceptible de ser presionado por poderes económicos, poderes violentos del crimen organizado y que pues luego resuelven en contra del interés social, ¿no? Entonces, sin un poder judicial que pueda hacer justicia, tanto en la sociedad como a los servidores públicos como a las Fuerzas Armadas, difícilmente vamos a poder acabar con este círculo vicioso de la impunidad, ¿no? Entonces, el gran pendiente que creo que nos falta es la reforma judicial para comenzar a tener una institucionalidad que permita revertir el uso, o el desvío de los objetivos de los servidores públicos, de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas Policiales. Si al presidente en algún momento le preguntaron qué vio que cambió la decisión que tenía antes de ser presidente con respecto del papel de las Fuerzas Armadas. Él lo medio dice, pero no ha dicho específicamente qué vio. ¿Qué viste tú? ¿Qué has visto tú para pensar que ahora todas estas facultades y poderes que tienen las Fuerzas Armadas es una decisión correcta? Bueno, primero que no hay una policía nacional capaz de garantizar la seguridad pública. Que las policías estatales y municipales, en gran medida y en algunas regiones, estaban totalmente penetradas por el crimen organizado. Y entonces, ante la necesidad de una fuerza federal que pudiera garantizar la seguridad pública, el control territorial, la lucha contra el crimen organizado, cada vez mejor armado, cada vez más arraigado en el territorio, pues fue evidente que la única fuerza capaz era las Fuerzas Armadas. Pues ahí, en un inicio, lo que se buscó es que esta experiencia organizada, esta disciplina militar, pudiera trasladarse a una fuerza que tuviera, que no fuera de soldados, sino de policías. Por eso fueron policías militares, policías navales que tenían formación policíaca, junto con la Policía Federal, de formar la Guardia Nacional. Entonces, a esa guardia o ese cuerpo, sí dotarlo de toda una institucionalidad, de una formación humanística, de respeto a los derechos humanos y al mismo tiempo tener la disciplina y la capacidad profesional de enfrentar al crimen organizado. Lo que hizo cambiar al presidente en el sentido de cómo resolver el problema de la seguridad fue la ausencia de una fuerza federal capaz de hacerlo, de que el envilecimiento de la Policía Federal y de todos los cuerpos federales policíacos pues era tal que no era posible depender de ellos para poder revertir la curva de la violencia, el homicidio doloso y de las desapariciones y todo lo que hemos vivido, ¿no? Ahorita que mencionaste al Ejército Zapatista, Jesús, ¿ha buscado este gobierno un diálogo? Ya estando en el poder, ¿ha buscar tener un diálogo con el Ejército Zapatista, con el movimiento zapatista o no?
Bueno, hay un diálogo con las comunidades, con los pueblos. No, pero, Sí lo hay, pero formalmente. que pertenecen al ejército zapatista. No, porque el ejército zapatista, digamos, está en el marco de una ley, ¿no? La ley de la paz y justicia y la reconciliación, que el Congreso decidió, y entonces hay un estado de no ejercicio de la violencia. Por lo tanto, hay un impasse ahí que les permite mantenerse, pero también pues son una formación política, sobre todo son una formación política que ha decidido no establecer vínculos o un diálogo con el gobierno, ¿no? Entonces hemos respetado esa realidad. Pero Hemos avanzado en gobierno, cuanto a su agenda, ¿no? Que legitima sus causas. pero ustedes a la han buscado resolución un de los diálogo problemas con el EZLN o no? No, Sí, formalmente. Que yo No. sepa. Ok. Jesús, ya para ir cerrando, con respecto de la comunicación social, lo que coordinas y llevas al nivel nacional, ¿qué está cambiando y qué están previendo para los últimos 2 años del sexenio del presidente? ¿Qué cambios vienen y qué es lo que ha cambiado que tú dices, bueno, en términos de comunicación social, lo que no había y ahora hay, o lo que ahora hay y antes no había, ¿qué es? Bueno, en primer lugar, la ingente cantidad de recursos que se destinaban a los medios de comunicación, eso ya no hay. Dilapidación de recursos para las televisoras, las radios comerciales y los medios impresos comerciales, ya no existe. ¿Ya hay criterio para cómo se asignan Estamos los hablando de recursos? que yo me imagino que pueden ser alrededor de 2,000 millones de dólares. De dólares. De dólares que nos hemos ahorrado. 2,000 millones de O dólares. sea, más de 40,000 millones de pesos. Ok. ¿Ya hay criterios para la asignación de recursos a los medios? Sí, hay criterios y hay también digamos, una lógica de apoyar los medios locales, los medios regionales y a los medios comunitarios. Hay también condiciones en las que no podemos escapar, que las principales alcances de los medios pues siguen siendo la televisión, ¿no? Entonces ahí se tiene que invertir en la televisión para pues, comunicar lo que el gobierno quiere establecer y en la radio, que la radio pues siguen siendo también unos cuantos grupos que dominan la radio nacional y eso es inescapable, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo se ha buscado que los medios que habían sido castigados por política crítica en los gobiernos anteriores, pues digamos hay cierto resarcimiento de justicia apoyándolos hoy económicamente. El manejo de las mañaneras y las reglas de las mañaneras, ¿estás satisfecho? ¿Cómo son las reglas ahora de la mañanera en lo que toca el acceso a los periodistas y las reglas dentro de él? ¿Qué le hace falta modificar a la mañanera? Bueno, yo creo que a la mañanera le falta más periodistas, ¿no? Más gente que tenga temas, que estén investigando, que confronten al gobierno con las realidades, que están descubriendo un periodismo más crítico, pero no en la lógica política contra la política social del gobierno, como sucede ahora con medios de derecha, o unos que eran críticos de izquierda y ahora son de derecha, ¿no? Sino ir al fondo, ¿no? Grandes problemas nacionales, que bueno, se cuentan con pequeñas historias, pero que revelan los conflictos y los desafíos para este país y para el propio gobierno. A mí me gustaría más ese tipo de periodismo más actuante ahí. Me gustaría que... Perdón que me etiquete ahí en ese periodismo que me describes, que siento que lo hacemos como medio de comunicación, pero no necesariamente nos dan la posibilidad de poder preguntar, ¿no? Bueno, pues ahí sí yo no decido, pero lo que sí es que buscamos que sea más equilibrado. Tú hablas de las reglas de ingreso y eso de la mañanera, pues en lugar de que el incentivo sea ven, el primero que llegue es el primero que pregunta, pues se ha buscado mecanismos que equilibren, ¿no? Y que impidan el desgaste también de los periodistas, que era bastante y muy grande por la forma en cómo estaba organizado. Y creo que ahora es equilibrado más. Quizás hace falta que pregunten todos, ¿no? Y ahí vamos, en ese camino vamos. Las mañanas han tenido un resultado importante. Creo que
para este gobierno, pero también para el proyecto de cambio, porque han permitido, por un lado, colocar la agenda, establecer los términos del debate y poder responder a los ataques. Y en este debate, que es muy central para la vida política de un país, donde se educa a la gente, donde se establecen los conceptos y se analizan por qué se toman ciertas decisiones, pues van construyendo ciudadanía, van construyendo una cultura democrática, y además le permiten a los ciudadanos tener muchos más elementos para opinar. Por lo tanto, también el poder de los medios, que concentraba toda esa información, ha ido disminuyendo. Entonces, hemos llegado a una paradoja, a un cambio de paradigma, que están volteando a ver muchos gobiernos progresistas del mundo, sujetos también a una permanente batalla frente a los medios de comunicación, que a su vez representan intereses económicos y políticos de las élites, donde aquí han visto cómo se le ha dado vuelta a ese debate, y cómo, a pesar de la ofensiva mediática, como a pesar del permanente bombardeo de los comentaristas, de los entrevistados, de las agendas de los medios de comunicación tradicionales y digitales, la gente, la mayoría de la población, piensa otra cosa distinta a la que los medios tradicionales inducen, ¿no? Entonces, es importante e interesante pensar que la política de comunicación es también una forma de gobernar, y que aquí se está demostrando que no es un campo que hay que dejar suelto, sino que hay que seguir construyendo con imaginación, con respuestas, formas de generar debate, de responder y de reflexionar, porque también la política tiene que ser reflexión para que la gente construya su propia opinión. Última pregunta, como funcionario público, en estos 4 años que llevas, ¿cuál es, y en esta curva de aprendizaje que han tenido, cuál es desde tu punto de vista el error y el acierto que tú identificas que has tenido en tu cargo, que más te ha significado? Bueno, no sé si es error, pero puede ser una limitación el hecho de no poder influir más en que el debate en las redes, el debate, digamos, en los medios de comunicación, sea un debate real, no sea un intercambio de prejuicios y de insultos. Entonces ahí hace falta como mucha más capacidad para proveer información, para estar en tiempo y forma aportando los elementos informativos que cambien la conversación. Sin embargo, bueno, hemos avanzado en ese sentido, y creo que el principal acierto de la política de comunicación que encabezo ha sido limitar la fuerza y el poder de los medios de comunicación tradicionales. Los corporativos. Los corporativos, los que representan estos intereses económicos y políticos del viejo régimen, eso sí se ha contenido, y también se les han puesto reglas distintas, ¿no? Un acierto, no subordinarse, no dejarse apantallar por la parafernalia del dinero y del poder que representan, y actuar dignamente como un funcionario que está encabezando un proceso, o en su área, un proceso de cambio, y que pues no le importan las críticas, los ataques, las denostaciones permanentes, y que no me guía esa crítica, me guía en todo caso la opinión de los ciudadanos y el deber cumplido. Ahorita que dices de la opinión de los ciudadanos y que hablabas de las redes sociales, tú sabrás que en el mundo del periodismo y redes sociales se habla o se ha dicho mucho que acá tú tienes varios grupos en redes sociales que los mandas que tienes bots y que mandas a bloquear gente o atacar gente, etcétera. ¿Qué le dirías a esa gente? Pues no quisiera usar una frase que me da risa, que es la política ficción, pero realmente es una invención. Sí sé que hay granjas de bots y que mucha gente controla, compra, pero para empezar yo no tengo presupuesto. Y mi lógica es informativa, mi lógica sigue siendo periodista. Y claro, pues uno en ese mundo y en la comunicación, pues conoces amigos, compañeros, compartes información. A nadie con privilegios, porque aquí está el servicio de todos. Pero sí, digamos, el spin, el enfoque, el pensar por dónde, pues sí es algo que ayuda en el debate. Y ahí sí te puedo decir que pues es parte de mi tarea, ¿no? Como fue o como ha sido que
primer reportaje del fentanilo en México pues lo hizo Reforma, pero fue porque yo los induje, los propuse, les hice ver que era una amenaza para la salud y la seguridad nacional, como para Proceso introducirlos en el tema del huachicol, cuando nadie hablaba del huachicol, en fin, y otros temas, ¿no? ¿Por qué? Porque me parece importante también que se acompañe con información periodística, con reportajes de largo aliento, los procesos de cambio. Y quizá quedamos cortos, nos faltó más fuerza en ese sentido, ¿no? Pero lo que pasa es que rápidamente se polarizó el debate mediático. Esa tarea ya no fue igual. ¿Te consideras un funcionario honesto? Soy un funcionario honesto. Honesto a toda prueba. Y por eso no me pueden acusar de nada. Todo lo que dicen de sus ataques en las redes, todo eso, pues es falso. No hay un solo juicio, no hay una sola prueba. Es más, yo nunca he manejado dinero. Nunca he hecho un acuerdo con la empresa. Salvo mi trabajo asalariado en las empresas periodísticas y mi trabajo como asesor, como comunicador, pero todo es en torno a mi trabajo. Yo he vivido siempre de mi trabajo, nunca he hecho negocios. Y aquí, como funcionario público, por supuesto que mucho menos. Nunca he pensado en eso. Vivo de mi salario y pues no tengo ni riqueza ni poder personal. Tengo el prestado del cargo que es inherente y más bien lo veo como una gran responsabilidad. ¿Dónde te ves después de este sexenio? Pues en la lucha por el cambio, por la transformación, por seguir haciendo de esta una mejor sociedad, porque pues, la lucha por la democracia, la justicia y la libertad es un proyecto de vida, no es una cosa coyuntural de una administración, y yo lo he hecho toda la vida. Entonces ahora que estoy aquí, pues seguiré aquí hasta donde me toque, y cuando habrá otras trincheras, otras formas, y tanto la escritura como los documentales, como la tele, la radio, lo que sea, siempre han sido mis trincheras de trabajo y ahí lo seguiré haciendo. Jesús Ramírez Cuevas. No me niego a otras, gracias. pero también esas son las que yo conozco mejor. Gracias, Jesús. Sale. Muchas gracias. Que estés bien, Ernesto.